El triángulo de fuego. El fuego se puede definir como el resultado de una reacción química de oxidación, automantenida y acompañada de desprendimiento de luz y calor, en el que interviene un elemento reductor, el combustible, y un elemento comburente, habitualmente aire. En general, para que el combustible y el oxígeno puedan reaccionar químicamente, debe existir una aportación de calor mediante un foco de ignición. La combustión es el resultado de una combinación adecuada de estos tres elementos básicos. Una vez iniciada la combustión, acompañada de llama, el triángulo se convierte en un tetraedro, es decir, interviene un cuarto elemento denominado relación en cadena, con lo que se amplían las posibilidades de control de la combustión a 4 formas. Clasificación de los tipos de fuegos. Los fuegos se clasifican según el estado físico del material a temperatura y presión normales. En fuegos clase A, son producidos en materiales en fase sólida. Las temperaturas que se desprenden en la combustión son superiores a 6000 grados, generando brasas. Fuegos clase B, son la producción en material en fase líquida. Las temperaturas que se desprenden en combustión son superiores a 9000 grados centígrados, arden en la superficie. Fuegos clase C, son los producidos en materiales en fases gaseosos. Las temperaturas que se desprenden son superiores a 1100 grados, provocan explosiones. Fuegos clase D son los producidos en materiales metálicos y las temperaturas que se desprenden de la combustión son superiores a 2000 grados centígrados. Métodos de extinción. Dependiendo del elemento del tetraedro del fuego sobre el que se actúe, existen básicamente 4 métodos de extinción de incendios. Extinción por desalimentación, eliminando o disminuyendo el material combustible. Es el método más directo y eficaz de la extinción, pero por su complejidad raramente se aplica en la práctica, a excepción de fuegos que se producen en combustibles líquidos y gaseosos. Extinción por sofocación, eliminando o disminuyendo la concentración de oxígeno. Este mecanismo se puede aplicar con resultados satisfactorios sobre los combustibles líquidos y gaseosos, teniendo en cuenta en estos últimos el corte de suministro. Extinción por enfriamiento, disminuyendo la temperatura del material combustible. Tanto los combustibles sólidos como los líquidos necesitan un calentamiento previo antes de entrar en ignición, que les permite alcanzar su temperatura de inflamación. Extinción por inhibición de las llamas, eliminando la autofuente de energía de activación. Los combustibles, cuando arden, desprenden llamas, que son los que alimentan la energía de las reacciones de combustión ya iniciada. Lo más sobresaliente de este mecanismo es la rapidez y efectividad con que se controla la combustión. Características y clasificación de los extintores. Los elementos o productos que se disponen para el control o extinción del fuego se denominan agentes extintores. La clasificación de los distintos tipos de agentes extintores está determinada por el estado natural en el que se encuentran, sólidos, líquidos y gaseosos. En primer lugar, encontramos los extintores de agua. Son apropiados para extinguir fuegos de tipo A, es decir, todos aquellos producidos por combustión de elementos sólidos. El poder del agua como elemento extintor se debe a su gran capacidad para absorber el calor, consiguiendo así reducirlo más deprisa de lo que el fuego capaz es de generar. A la hora de utilizarlo es muy importante revisar el entorno y no utilizarlo en lugares donde haya electricidad o corriente eléctrica para evitar el riesgo de electrocutación. Los extintores de polvo es el más común y indicado para apagar los incendios de tipo A, B y C. Dadas las múltiples aplicaciones de estos extintores, son una magnífica protección para las viviendas, oficinas y empresas. Extintores de CO2. Este tipo de extintores son aptos para los fuegos de tipo A, B y C. Al ser un extintor limpio, resulta ideal para la maquinaria delicada y equipamientos electrónicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se trata de un elemento químico, que por lo tanto, para evitar intoxicaciones es muy importante salir de inmediato del lugar en donde se haya extinguido el fuego. Extintores para fuegos especiales. Son los únicos que se pueden utilizar para sofocar fuegos de clase D. Actúan en general para la sofocación y algunos también para absorber el calor actuado por enfriamiento al mismo tiempo que por la sofocación. A continuación, les mostraremos una tabla con los porcentajes más comunes de los incendios en la industria. Existen diferentes tipos de incendios, en los cuales podemos denotar el incendio eléctrico. Son aquellos que se provocan por cables en los cuales no se encuentran en un buen estado y pueden generar un cortocircuito. Asimismo tenemos los incendios por fricción, es cuando no le damos el correcto mantenimiento a una máquina en lo cual pueden ocurrir desgastes por la falta de lubricación. Esto puede dar que la máquina genere un chispazo y
provoque un incendio. También tenemos las chispas mecánicas. Las chispas mecánicas son generadas por metales que se calientan por la fricción. Literalmente este es un punto muy similar al anterior, ya que esto por la fricción entre los metales o dos materiales provoca una chispa. Asimismo, también existen incendios generados por otros medios, los cuales son cigarrillos o fósforos. Este tipo de incendios son los más comunes que pueden llegar a pasar en la industria, ya que para ellos tienen que tener bien señalizados los puntos donde no se debe fumar o no se deben manipular sustancias flamables con una chispa. Asimismo existen los incendios por líquidos inflamables. La mayoría de estos líquidos son de alto riesgo, ya que estos pueden provocar incendios debido al contacto con el oxígeno o con una mínima chispa. Estos pueden entrar en combustión, generando un gran incendio, lo cual nos lleva a tener un mayor control en nuestro manejo de residuos o líquidos flamables. También existen los incendios por falta, orden y aseo. Estos se deben ya que en algunas industrias no se tiene un buen control de desechos o un control de manipulación de materiales. Esto quiere decir, por un ejemplo, las prensas de limpieza de residuos llevan aceite y estas pueden llegar a tener un derrame y por consecuente falta de lubricación. Por la misma fricción pueden generar una chispa y que entre en combustión ese aceite. También, uno de los mayores tipos de incendio que se puede encontrar en la industria es el corte y la soldadura. La mayoría de este tipo son incendios provocados por las mínimas partículas de chispa que generan después de realizar procesos de soldadura y no por los arcos eléctricos que pasan por la ejecución de la soldadura. Esto nos quiere decir que debido al hecho de soldar cerca de un residuo flamable o de un material que es inflamable, se pueden generar incendios de este tipo. Por lo contrario, también existen brigadas las cuales se encargan de prevenir o de sofocar estos tipos de incendios. Sabemos que ellos necesitan una gran capacitación y necesitan tener un equipo de protección personal o EPP, lo cual nos lleva a una protección personal integral y colectiva. Estos están compuestos por diferentes instrumentos o indumentarios los cuales se deben de tener para llevar un buen control del incendio. Asimismo, tener la certeza de que el que está manipulando o va a sofocar el incendio va a tener una buena protección. El equipo se conforma por lo siguiente: un casco, el cual protege la cabeza de heridas de impacto por función, así como el agua hirviendo; una capucha, la cual protege partes de la cara, las orejas y el cuello del bombero que en el casco no cubre. También asimismo utiliza capa y pantalones, protegen el tronco y las extremidades de cortes y quemaduras producidas por el calor radiado y también proporciona protección limitada en líquidos corrosivos. Asimismo también se consideran los guantes, los cuales protegen la mano de cortes, heridas y quemaduras. Las botas de seguridad protegen los pies de las quemaduras y las heridas por punción. La protección ocular protege los ojos de los líquidos o partículas sólidas en el aire. La protección auditiva reduce el daño del oído del bombero producido por ruidos fuertes. El aparato de respiración autónoma protege la cara y los pulmones, así como a las vías aéreas de los gases tóxicos y los productos de la combustión. Asimismo, se deben de tener diferentes precauciones y consideraciones al término de esa manipulación de residuos o de sofocaciones de incendios. Por lo mismo, en las capacitaciones se deben de tener en cuenta los diferentes puntos. Antes y después de cada uso de cada elemento del equipo de protección deben ser inspeccionados meticulosamente para su limpieza. Inspeccionar cada una de las uniones, costuras y específicamente las uniones en los codos, puños y rodillas. Así también para asesorarse de que no existan partes descosidas o con rasgaduras o cortadas. Después de su uso se tienen que tener diferentes puntos de cuidado. Si la prenda está contaminada por una gran cantidad de sangre o fluido corporal, se debe de mantenerse en una bolsa evitando el goteo y transportarse para separado para su tratamiento. El personal que esté involucrado en la limpieza de este debe utilizar guantes y bata. Se deberá lavar la prenda con detergente ligero en una temperatura de 140 grados Fahrenheit durante aproximadamente 30 minutos. Si las prendas son contaminadas por materiales desconocidos, estas deben ser retiradas inmediatamente del servicio y analizar cuál es el contaminante para ver su posible
descontaminación y forma adecuada de tratarla. Si las prendas de protección no pueden ser tratadas o descontaminadas, deben desecharse con los debidos cuidados y con las debidas normativas que esto implica.